Mesa de análisis. Fabricio, Ana Lilia, buenos días de nuevo, gracias por estar aquí. Bueno, imposible no preguntar de inmediato qué piensan de lo que está ocurriendo después de que el presidente Donald Trump lanza esta amenaza de ponerle 5% progresivo hasta llegar hasta 25% a los productos de México, así en general, sin anestesia alguna, sin ninguna consideración de ningún tipo, pues el Tratado de Libre Comercio, a la OMC, sin respeto alguno a nada, lanza esto y genera pues una situación muy delicada, a punto de ratificarse el TEMEC, a punto de formalizar nuevamente la modernización de las reglas del libre comercio con el gigante del norte. Bueno. ¿Cómo ves las cosas, Fabricio? Sí, bueno, yo creo que cuando Trump hace política exterior, está haciendo política interior. Tiene un problema grave, digamos, estas declaraciones últimas de Robert Mueller, el que era el fiscal allá para la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones, pues prácticamente le lanza a la Cámara Baja, la idea del impeachment, ¿no? Es una Cámara que está dominada por los demócratas y será decisión de los demócratas si emprenden, digamos, este proceso que puede ser muy tortuoso. Están calculando milimétricamente. Milimétricamente cuándo llega la elección, qué van a hacer ellos con los candidatos internos, etcétera. Entonces Trump ha lanzado, digamos, como política exterior, pues una serie de bravatas, algunas con consecuencias muy graves. La guerra comercial con China puede ser muy, muy grave. Yo estaba leyendo un artículo de Manuel Castells en El País que decía, esto es como si cuando los rusos lanzaron el Sputnik, ahora en este caso es China, y la quinta versión, digamos, de lo virtual, ¿no? El famoso Internet de las Cosas, que en que sí existe. Nos remite a una broma, pero sí Purificación Carpinterio sí hablaba con una cosa verdadera. Sí, bueno, existe, pero, que es sí, que pues los objetos se coordinan, digamos, a través de un programa y una aplicación, pero bueno, han llegado los chinos a esto y pareciera ser, digamos, que este descubrimiento, la única manera que Estados Unidos, Trump, tiene de reaccionar, pues es entablar una guerra comercial con China. Está el asunto de presionar a Irán para una guerra, está el asunto de Venezuela, pero nada de esto le conviene realmente a Trump. Nada de esto puede ser una victoria rápida, que es lo que realmente necesita ahorita, ¿no? Y entonces, bueno, pues agarra un poco a México para su victoria. Y creo, yo no sé ustedes qué opinen, creo que la carta del presidente López Obrador es buena en ese sentido, porque es una carta prudente, pero donde le está diciendo a Trump, a ver, ustedes han tenido presidentes como Abraham Lincoln, como Roosevelt, por favor, esté usted a la altura de la situación. Sí se entiende, es mucho pedirle a Trump. Se entiende el mensaje, pero bueno, sí. Pero creo que es un reflejo, digamos, del problema de política interna que está teniendo Trump en este momento, estas especie de bravatas que lanza. Ahora, pues sí, económicamente, digamos, no hay una manera viable para justificar qué tiene que ver la inmigración con el impuesto, los aranceles a los productos mexicanos. Es decir, es una presión para que México haga algo en la frontera con Guatemala y que impida, digamos, esta migración que ya es una crisis humanitaria, pero son las familias centroamericanas en la frontera con Estados Unidos, pero no queda claro, digamos, cómo una presión de tipo comercial puede impactar una política que es mucho más complicada de lo que él dice. Y en el último tuit que estaba yo leyendo hace rato de Trump, pues ahí ventila, digamos, dice, por culpa de los demócratas no tenemos leyes
contra la inmigración, es decir, está como Por enésima vez. enésima vez culpando a los demócratas, ¿no? Totalmente. Creo que es parte de esta esquizofrenia de Donald Trump de usar a México como un distractor también para encubrir un poco su problemática interna, pero qué grave que México seguimos siendo rehenes de los arrebatos que tenga el presidente Donald Trump. Hay una postura del gobierno, esta carta que me parece una carta moderada, pero no me parece que sea ideal para un destinatario como Donald Trump. No creo que él comprenda muchos de los argumentos que se plantean ahí, y porque además, en esencia, nada tiene que ver lo que él está pretextando, el tema de la migración, lo pudo decir el tema de la migración, otro día va a decir que el tema del narcotráfico ya lo ha usado. Son todos estos argumentos que usa como escudo para golpear a México, pero con una intención meramente electoral. Y muestra el video, que habrán visto ustedes este video porque pone el tuit con el video al final de cuentas, en donde muestra que hay una caravana de migrantes que está pasando a los Estados Unidos. Hablaba con Basáñez hace rato, el ex embajador de México en los Estados Unidos. Ahí está la caravana, ¿no? Dice que son más de 1,000 los que pasaron de México a Estados Unidos, y bueno, lo notable es lo ordenado que está este proceso de la pasada, ¿no? Porque van pasando, dice que los capturó la patrulla fronteriza. Bueno, no se alcanza a ver cuántos pueden ser de la patrulla fronteriza, pero sería un puñado o 2 patrulleros. Esto claramente se ve que es un tráiler, ¿no? Esto claramente se ve, es un paso ordenado, digamos, no vienen corriendo, vienen pasando. Casi que se antoja decir que con la anuencia de quienes los están recibiendo para, entre comillas, ser capturados, ¿no? Sí, y ve cómo se concentran ahí. Ordenados se están formando, y bueno, eso significa que les dieron la señal de pasar, ¿no? ¿O cómo? Exacto, son estas cosas que usa Trump, como propaganda para decir que hay una crisis, y claro, es una falsificación de lo que está diciendo, porque él dice es una crisis casi apocalíptica, ¿no? Claro, porque es la razón legal, digamos, para no consultar a nadie, porque no consultó a nadie para hacer lo de los aranceles, ni siquiera a su secretario de Economía, es la crisis, ¿no? Tiene que tener una crisis de emergencia para poder actuar. Y para distraer de los problemas internos. Aquí yo quisiera retomar un poco lo que planteaba Alejandro Calvillo, que me parece interesante el cómo puede reaccionar la sociedad frente a este tipo de arbitrariedades. Está una posición que toma el gobierno, está lo que debe hacer el Estado mismo, el Congreso, el buscar también el apoyo de organismos internacionales, primero por el tema comercial, pero además porque el pretexto es lo que Donald Trump llama la crisis migratoria. Y la crisis migratoria, el problema migratorio, no es un asunto meramente de México, es un problema que además de que tiene muchos años, implica a muchos países, implica un problema mucho más profundo incluso. Entonces creo que es un momento en el cual la sociedad sí debe hacer una reflexión de en qué medida puede colaborar también para hacer manifiesta su inconformidad frente a este tipo de arbitrariedades. A mí me gusta esa idea de, como consumidores, ver qué nos toca hacer, por lo menos para manifestar que no estamos a favor de este tipo de arbitrariedades, que repudiamos este tipo de arbitrariedades, pero además creo que también el gobierno tiene manera de tomar una posición más firme. Escuchaba lo que aquí se planteaba sobre el tema portuario y de los cruces fronterizos. Durante mucho tiempo en México fue un reclamo, un extrañamiento, una llamada de atención de la gente del sector portuario, el que se reactivara los puertos mexicanos para ofrecer tarifas mucho más competitivas que las que se ofrecían en Estados Unidos, porque el flujo portuario, el flujo comercial, que además la vía portuaria es la principal vía del comercio internacional, le estaba restando mucha capacidad de captación de ingresos a México, los propios puertos estadounidenses. Bueno, este es un buen momento para que desde las propias áreas de gobierno se reactive todo eso
que puede generar ingresos. Vamos, de esta situación tan crítica también se puede ver qué se va a hacer, no solo de manera inmediata, sino a largo plazo. Pues es un tema, ¿no? ¿Cuál es la reacción que tendrá que tomar México frente a este momento? Pero en general, ¿no? El planteamiento de cómo favorecer a los productores mexicanos, cómo favorecer que la industria y los productores mexicanos tengan mejor posibilidad en el mercado interno, no solamente generando mejor capacidad de consumo, mayor poder adquisitivo, ese es un primer principio, un poder adquisitivo mayor y una pues posibilidad de consumir productos nacionales. Sí, sí, en realidad lo que había estado haciendo México en los últimos días, de hecho, hablábamos, bueno, de la pasada del Tratado de Libre Comercio al Senado, pero también la reunión con los países centroamericanos para promover el desarrollo allá, y esta reunión en Alemania, que Alemania apoya, digamos, este proyecto, para desarrollar a los países centroamericanos. Que es lo lógico, que es lo sensato, lógico, que es lo inteligente, pero Trump no tiene intención de eso. Y Trump lo pateó de una manera, que es un poco la carta del presidente, es un poco eso, como diciendo, a ver, no patees esto, estamos trabajando en el tema de migración, lo estamos trabajando desde las causas, y danos chance de explicar cuál es este proyecto al que ustedes no han escuchado. Y ahora Trump pues dice, ¿no? El narcotráfico, la inmigración, no sé qué, son un tema de aranceles, así los voy a presionar, ¿no? Y realmente, lógicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?